axón, axolema, axoplasma, etcétera. Pues vamos a hacer una, siempre de forma bien general, vamos de lo más básico y después vamos a entrar a algo un poquito más complejo. De acuerdo a su morfología. Y un punto para hacer eso es dependiendo las neuritas que esta estructura tenga, que la célula tenga. Y de forma pues bien lógica, papulas salen del cuerpo neuronal. Entonces usted puede denominar una como unipolar, si solo tiene una. Ahí usted va a decir, bueno, ¿qué será eso? ¿Axón o dendrita? Pues ya vamos a ver esa parte. Pero si se le presenta una célula nerviosa a usted que solo tiene una neurita, a esa le va a denominar como neurona unipolar. Y usted después ya utiliza la lógica. Si vienen dos extremos que salen del cuerpo neuronal, pues bipolares. Y algunas que, como las que hemos visto, este es su soma neuronal y ve cuántas prolongaciones. Algunas de mayor extensión y otras de menor. Pues todas esas son neuritas. Ahí diríamos una neurona multipolar. Esta es la clasificación por el número de prolongaciones. Pero aquí también nos señalan una que se conoce como pseudo-unipolar, es decir, una que como que es media falsa. Pero la situación es que técnicamente las pseudo-unipolares pues sería un tipo de neurona unipolar. ¿Por qué? Porque solo se emite una prolongación del cuerpo neuronal. Solo hay una neurita, que después él se ramifica, ese es otro asunto, ¿verdad? Estas son bien específicas, veremos algunos sitios en donde las pueden encontrar. Según su número de prolongaciones, uni, bipolares, multipolares y pseudo-unipolares. ¿Okay? Hablemos de algunas que son, donde podemos encontrar las unipolares. ¿Se recuerda de ese esquema de neurohistogénesis? Pues ahí en ese proceso, estas son bien raras, son bien poco frecuentes y un estado donde encontrarlas es en el de neurogénesis. Ahí cuando su neurona se va a transformar en una neurona madura, en ese proceso en donde solo tiene una prolongación, pues hay un ejemplo, es el neuroblasto unipolar. La célula ya se está desarrollando a ser una célula nerviosa madura, pero esa parte inmadura es donde solo tiene una prolongación. Y eso sería un ejemplo en el periodo pues, embrionario de una neurona unipolar. En el estado adulto, usted va a ver más adelante macro y algunos ejemplos, es que en la retina, allá en la parte de su ojo, esto es un corte sagital, de todo su ojo, esta es la región anterior, y todo esto que está viendo al fondo, pues es su retina. Si uno analiza esa retina, pues ella tiene un sinnúmero de capas, tiene 10 capas. Dentro de esas capas, obviamente hay una gran diversidad de células y dentro de esas tenemos unas que se denominan como células amácrinas, que son estas que le está señalando aquí. Si ve, tiene solo una prolongación que después hace como una ramificación del, por decirlo así, en lo que vimos anteriormente como el telodendrón. Ese sería un ejemplo en la retina, en donde encontraría otro tipo de neurona unipolar, prácticamente en esos lugares donde se le preguntaría. Ejemplos de neuronas unipolares, pues en la etapa embrionario, en el neuroblasto unipolar y en la retina, las denominadas células amácrinas. Después nos ubicaremos en cada una de esas capas. En este momento no es el objetivo aprendérselas, pero las iremos mencionando posteriormente. ¿Okay? Estas células, pues el objetivo es transmitir información de un lado a otro, desde que se percibe el estímulo luminoso que va entrando por aquí, tiene los medios de refracción, es captado, va pasando por los conos y bastones,
y después hasta llegar a este punto que se llaman células ganglionares, aquí es donde se van a emitir el denominado nervio óptico, para que usted lo interprete y llegue a la corteza occipital y esté viendo toda esta diapositiva, ¿no? Es lo que yo le estoy mostrando. ¿Okay? Este es otro ejemplo, estas células amácrinas. Neuronas pseudounipolares, ¿dónde las pueden encontrar? Un punto específico es en la médula espinal. Se recuerda que en la médula espinal hablamos en el neurodesarrollo de las placas alar y basal, y que en la placa alar es donde usted recibe los estímulos sensitivos, y que se hace como un abultamiento, como una protuberancia en la región dorsal. Pues ahí es donde lo va a encontrar, en los ganglios sensitivos de la médula espinal. Usted tiene una estructura que va a pasar, y después tiene, como en el ganglio, son varias neuronas en ese nivel, el cuerpo neuronal, y después esto va a emitir su información para que llegue a la médula, a la sustancia gris, y de la sustancia gris ascienda por todos algunos trayectos ascendentes hasta su tálamo, y del tálamo a la corteza parietal. Pues un ejemplo de localización de neuronas pseudounipolares es en los ganglios sensitivos de la raíz dorsal en la médula espinal. ¿Okay? Esto es bien, pues bien, solo prácticamente ahí las vamos a encontrar. Recuerde que técnicamente yo le coloco una imagen de esas en ese. ¿Qué tipo de neurona es esa? Pues usted me podría colocar ojo unipolar o pseudounipolar, pero por eso le hago la aclaración para que me coloque pseudounipolar, ¿sí? Por la nomenclatura específica que se le da a la misma. Neuronas bipolares, ¿dónde las tiene? ¿Qué quiere decir bipolares? Dos polos, dos extremidades. Un lado tiene un axón y el otro va a tener dendritas. ¿Dónde hay ejemplos de estas en el sistema nervioso? Bueno, uno en la cavidad nasal, otro a nivel del oído, y obviamente en esa gran cantidad de capas en la retina, pues debe haber también unas neuronas bipolares. Veamos esos ejemplos. Ahí son los lugares donde lo pueden encontrar: cavidad nasal, oído interno y en la retina. Vea en la retina. Nuevamente hacemos una amplificación de este lugar, y estas que son células nerviosas, ve que tiene una neurita para acá y otra para allá. En un lado, ella va a recibir esa información, en un extremo, que sería la parte dendrítica, procesa eso en el cuerpo y después lo emite para que siga su sinapsis con las células ganglionares. ¿Okay? Entonces, como solo tiene dos extremos, neurona bipolar, no tiene ciencias. ¿Dónde más? Esa morfología, hay unas que tienen algunas adaptaciones. Si se viene aquí, ya se ubicó que es la cavidad nasal. Usted recibe ese estímulo de esa sustancia química, obviamente. Se capta aquí la molécula odorífica en esos cilios, y después lo mismo pasa hacia el cuerpo neuronal. Me quieren esta aquí. Se pasa al cuerpo neuronal, y esa va a emitir su axón para después llegar a otra estructura superior que pasa por la lámina cribosa del etmoides. Esto es un hueso. Lo atraviesa, y aquí tiene su bulbo olfatorio. Y después va a hacer sinapsis y ahí pasar por el bulbo hasta llegar a la región septal o allá a la corteza temporal para percibir ese olor. Pero la base para esto es esta neurona bipolar, y es otro lugar donde la se encuentra. Y obviamente en el oído. Ahí en el oído tiene estructuralmente, en la parte superior, unas células ciliadas, que es la que hay un líquido llamado endolinfa, y cuando se moviliza, estimula estos cilios. Eso genera una acción en estas células nerviosas. El que tiene un extremo tiene el cuerpo, y después emite su axón. Obviamente son una infinidad que van a formar un ganglio. Cuando hay un acúmulo, pues forma un ganglio para transmitirle, que son estos ganglios que están aquí, esta acumulación,
el estímulo auditivo. Pasa por toda la estimulación mecánica, conducto auditivo externo, todos los huesecillos, modifica la membrana timpánica, hace la vibración, y esos cambios en ciertas estructuras dentro de una que denominamos como cóclea, pues va a movilizar ese líquido estimula a esos cilios, y esos cilios transducen ese estímulo mecánico en un impulso eléctrico, y es percibido aquí por esas neuronas bipolares que las va a tener en el oído interno. Y ahí después veremos todo ese proceso de transmisión. De eso le estoy dando ejemplos de dónde las puede localizar. Ya tenemos neuronas unipolares, ya tenemos neuronas pseudo-unipolares y las bipolares. ¿Dónde va a tener las que nos restan? Las neuronas multipolares. Pues vean, estas son las más abundantes. Y en cualquier médula espinal, diencéfalo, tallo encefálico, cerebelo, va a tener, son las que predominan. ¿Por qué son multipolares? Es la clásica imagen que usted tiene de una neurona. Múltiples prolongaciones, la mayoría cortas, que son las dendritas, y un único axón. Obviamente después esto se convierte en su telodendro para hacer sinapsis con la otra. Algunas de estas van a tomar nombre dependiendo de la morfología. Algunas que, pues si usted se imagina aquí un triángulo, una neurona piramidal, hay otras que se clasifican dependiendo el epónimo, quien las describió, y por la localización. Por ejemplo, las de Purkinje, que las tiene en el cerebelo. Esta fue una imagen bien destacada en los esquemas que le mostré del doctor Ramón y Cajal. Vean las que son talámicas. Hay unas que se les denomina en cesto o en canasto. Imagínense una persona ahí con un canasto encima. Pues aquí tiene el axón, y todo esto son arborizaciones de las dendritas. Hay unas que pues son como estrellas. Lógicamente, diferenciar eso es bien complicado, pero por lo menos cuando se describieron fueron en ese sentido. Y otras que solo son como un gránulo, no tienen mayor ramificación. Aquí hubo una extensión, pero se les denomina granulares. Lo mismo, las va a encontrar en cualquier parte del encéfalo y la médula espinal. ¿Sí? Mira esos ejemplos ahí. Sí, solo para interactuar un poco. A esta que está aquí, ¿cómo la denomina usted? Según según las prolongaciones. ¿Qué nombre le daría? Yo le pongo como ejemplo. Multipolar. Multipolar. Sigamos a la otra. Esta aquí. Bipolar. Bipolar. La siguiente. Pseudounipolar. Pseudonipolar. Pseudonipolar. Y esta acá. Parece unipolar. Hay el resto que dicen. Sí, unipolar. Unipolar. De que no se pierde, ¿verdad? Me imagino que usted contabiliza el número de prolongaciones del soma. Entonces, técnicamente sería una unipolar. ¿Okay? Que tiene después otras ramificaciones, ya es otro asunto, ¿no? En ese sentido, tal vez es muy dismórfica. Lo más probable es que usted encuentre este tipo de neuronas en la morfología en su sistema nervioso. En el libro le da estos esquemas, esos ejemplos. Yo le he mostrado algunas neuronas reales, ¿verdad? Para algunas características, que no es tan bonito así como se ve ahí, pero ahí le enumera esas diferencias y dependiendo de la morfología. El doctor Golgi pues también vino y quiso enumerar algunas dependiendo, o dar la nomenclatura dependiendo la longitud del axón. Y aquellas que eran de axón largo, dijo, esta voy a poner Golgi tipo 1, y a las de axón corto, Golgi tipo 2. Es tal vez una clasificación bien simple. Lo que hay que destacar es que hay neuronas Golgi tipo 1 con axones extremadamente largos, algunas como de 1 metro. Hay veremos todas esas fibras más adelante. En la localización, pues va a depender, sobre todo algunas que desde la corteza cerebral pueden hacer un descenso y extender esos axones hasta llegar o al tallo encefálico o a la médula espinal.
Pero son algunas diferencias entre esto. Las Golgi tipo 2, pues ahí son de axón corto, que serían más o menos estos ejemplos aquí. La diferenciación es lógica y pues evidente. Hay otros que serían solo Golgi tipo 1, es decir, axón largo. Esta nuevamente, donde predomina la extensión de la longitud del axón, Golgi tipo 1. Siempre que sea mayor la longitud del axón en cuanto al cuerpo, pues se denomina como Golgi tipo 1. La Golgi tipo 2 son unas neuronas que predominantemente son inhibitorias. Usted tiene neuronas excitatorias y neuronas inhibitorias. Cuando hay un desequilibrio, pues se pueden estimular más estas Golgi tipo 2. Veremos ejemplos más adelante. Hay una muestra en el libro, en la corteza, usted las tiene mezcladas. Usted intenta identificar, ahí se lo señala, pero las que en donde hay ramificaciones, este es el cuerpo neuronal, y otras que son bien pequeñas, Golgi tipo 1 y tipo 2 respectivamente. Una clasificación bien simple. Esto mismo, la información anterior que le había mencionado con las extensiones de su axón. En el libro le da igual otro resumen hablando de esta clasificación morfológica por las ramificaciones de las neuritas o por el tamaño y longitud del axón. Y le da la localización, que es lo que hemos estado describiendo en la clase. Cuando vamos a ver ya la corteza cerebral, usted verá que ahí sí el sistema es un poco más complejo. Aquí, siempre que se fue describiendo una neurona tras otra, pues se emplearon términos siempre morfológicos. Es una neurona piramidal. Estas son las capas de la corteza que le mencioné, las que usted debe tener así adecuadamente. Pero algunas que están dispuestas en diferentes sentidos, y entre ellas siempre hay algunas conexiones, algunas que se llaman células horizontales o de Ramón y Cajal. Hay otras que vea cómo se extienden esos axones y hacen conexión en cada una de las capas. Esto se le conoce como células de Martinotti. Pues el interés no es tanto los epónimos, sino ver esa diversidad que existe en las diferentes estructuras. Esto es a nivel de la corteza cerebral. Obviamente aquí tiene neuronas que son más granulares y otras que por su morfología son piramidales. Estas son sumamente importantes ambas para las funciones de tanto la parte motora como la sensitiva. Veremos eso en el tercer parcial específicamente. Vea, por ejemplo, en el cerebelo. Usted ya no tiene 6 capas, sino que se reducen a 3. Pero aquí le aparecen, este es que agarra el extremo, la parte más externa del cerebelo, y usted tiene sus células o neuronas de Purkinje. Tienen axones extremadamente largos que llegan hasta la parte más profunda, pero ve que va a encontrar células estrelladas, va a encontrar células en cesta o en canasto, en una capa más profunda hay otros. Es que Golgi quería andar en todo, pero por eso se ganó el premio Nobel, porque siempre estaba siendo bien proactivo. Se le denominó así, cédula de Golgi, células granulosas, entre otras. Nuevamente, el objetivo es ver que vayan interpretando esa diversidad de las neuronas. En esto de las funciones, como ya clasificamos en las neuronas por su morfología, por la extensión de las prolongaciones, por el número de prolongaciones, pero usted también las puede clasificar de acuerdo a sus funciones. Estas células, estas neuronas, pueden hacer contacto pues, con otra célula nerviosa, con células glandulares o con células musculares. Pero en ese sentido, cada uno de esos estímulos la va a convertir en una neurona o aferente o eferente. Cuando me refiero a aferente es que va a recibir un estímulo, es decir, sensitivo. Usted toca la piel, está activando una neurona sensitiva. Si usted quiere ejecutar una acción, mover, activar el micrófono, ahí va a ser una parte eferente. Y para unirme a algunas en el trayecto, sea ascendente o descendente, sea en una vía sensitiva o una eferente, usted utiliza interneuronas, la unión de una neurona con otra. Estas predominantemente son Golgi tipo 2.
para eso sirve. Obviamente en esto solo estoy dando algo superficial, pero posteriormente nos dedicaremos a estudiar cada una de ellas funcionalmente. Aquí un ejemplo de algo sensitivo percibe un estímulo visual, táctil, etcétera, lo va a procesar, después tiene una interneurona y esa interneurona, yo quiero tomar mi vaso con agua, pues voy a ejecutar un movimiento que va a venir desde las áreas de la corteza. Pero siempre ahí ya entra una clasificación funcional de lo que es sensitivo, de lo que es interneurona y de lo que es neurona motora o eferente. ¿Sí? Esa es otra clasificación que podemos hacer de las neuronas. Pero vea, hace mucho tiempo, pues a nosotros nos decían, ¿usted ha escuchado cuántas neuronas tiene su cerebro? ¿Se ha leído algún número? Dice que 100.000 millones. Ajá, 100 mil millones. Y, por ejemplo, eso se manejó por mucho tiempo y el resto. Pero si a usted, muchos neurocientíficos se preguntaban, bueno, ¿y cómo es que se llegó a ese número? Si yo les coloco una tarea a ustedes, si es idea un mecanismo o un método para contabilizarme las neuronas que usted tiene en su cerebro. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué ideas se les vienen a la cabeza? Yo quiero saber cuántas neuronas tenemos o comprobar esos 100 mil millones. ¿Cómo cree que usted respondería a la comunidad a esa pregunta? Sacando una pequeña muestra, contabilizándolas y después con un tipo de esquema por la total de la masa encefálica. Entonces eso, fue Michael, eso fue lo que inicialmente se estaba realizando. Venía alguien, voy a tomar una muestra de aquí y contabilizo y después hago un volumen y lo extrapolo, ahora lo multiplico en ese volumen. Pues se manejó por mucho tiempo esos 100 mil millones de neuronas. Y otro término que se utilizaba es que nosotros tenemos tanto células nerviosas y no nerviosas, es decir, neuronas y células de la glía. Y siempre se manejaban que usted o yo teníamos 10 células de la glía para una neurona. Siempre vi ese número mayor de células de la glía. Y es igual, por mucho tiempo se manejó, pero después los científicos quisieron hacer un poco más específico esto. Y uno, comprobar esos 100 mil millones. Ahí, bien, me voy a adelantar un poquito y voy a regresar a esto. Hay una profesora que se llama Susana Herculano. Pues yo la considero mi neuroinfluencer. Pero neuroinfluencer de verdad, no como esos otros que aparecen, ¿verdad? Es una científica brasileña que dijo, bueno, vamos a idear un método que sea un poco más específico. Y se utiliza un procedimiento que se llama fraccionador isotrópico. Ellos vinieron y tomaron inicialmente muestras de roedores y después de eso, pues algunas muestras de cerebros humanos obtenidos por autopsias que hayan muerto por no causa neurológica. Y lo que se hacía es colocar como en em, hacer una disolución del tejido cerebral para que solo me quedaran los núcleos de todas las células. Es decir, como que agarrara como un mortero y hiciera una sopa del cerebro, por decirlo así. Y ya dentro de eso, usted ve aquí la muestra de los especímenes que estaban utilizando, le colocaban como una solución que quitaba toda la matriz extracelular, pero no degradaba los núcleos. Ahora, me quedaron núcleos revueltos de células que eran nerviosas y no nerviosas. Pues inicialmente, todos estos azules que ve aquí usted por inmunofluorescencia son núcleos de células. Ahora dijeron ellos, bueno, vamos a diferenciar si esta es neurona o si es glía. Entonces, ahora con la ciencia, esto, algunos estudios mucho más antiguos, 2010, etcétera,
hay un marcador para neuronas que se llama NeuN. Es decir, esa tinción solo me marca el núcleo de la neurona. Hay otra que solo me marca células de la glía. Entonces consiguieron diferenciar quién era neurona y quién era glía, ¿ok? Haciendo estas tinciones. Después, lo que mencionaba, por ejemplo, Michael Kim, se tomaba una muestra y se contabilizaba microscópicamente. Ahora, hay ciertas técnicas también para hacer este conteo, no es tan simple, porque usted agarra una muestra, pero que esa muestra sea la representativa, tiene que centrifugarlo. Muchos inicialmente tomaron, este es el cerebelo que está aquí, pero tomaban una muestra histológica, hacían un corte, solo que en esos cortes a veces vienen de 4 micrómetros, 5 micrómetros. Una neurona anda en promedio, su diámetro hasta 10 micrómetros. Entonces podía usted tomar una neurona que la contabilizó en la primera lámina y cuando iba en la siguiente lámina también contarla. Entonces decidieron diferentes métodos. Al final este fue uno de los más acertados. En ese volumen se colocaba con una determinada área y a contar, ¿verdad? Contar eso se puede hacer de forma automatizada por una computadora y también se hace de forma manual. Fue lo mismo, hacer esa extrapolación al volumen y contabilizar. Pues lo que mencionaron y hasta publicaron un libro, em, esto a la comunidad brasileña y después otros replicaron esto en otros continentes y nos dio los siguientes datos. Vea que esto allá en 2009, solo para determinar esos 100 mil millones de neuronas que nos mencionó Judith. ¿Qué es lo que Susana Herculano y su grupo de investigadores determinaron? Uno, bueno, tenemos en promedio un volumen del encéfalo que es como 1,5 kilos, 1.500 gramos. De esos 1.500, aquí está en portugués, un billón, pues son 1.000 millones, para hacer esa traducción. Entonces, inicialmente, en todo el encéfalo, encontramos 170 mil millones de células. Solo que cuando se fue a contabilizar quiénes eran neuronas y quiénes eran gliocitos, nos apareció este número, 86, 84. Ay, doctor, 14 mil millones, no es tanta la diferencia. Bueno, depende, pero teníamos un número más específico. Esto no es con un solo cerebro que se obtiene, sino que se replican diferentes estos métodos en esos cerebros y que sea correspondiente. Siempre hay una desviación estándar. Pero ¿cuál fue el gran aporte que nos daba en este sentido? Era que sí, usted no tenía, esto puede variar, más o menos unos 5, 86 mil millones de neuronas, póngale 5 más o 5 menos, pero si usted ve la cantidad de neuronas y gliocitos, la proporción es de 1 a 1 y ya no teniendo de una neurona y 10 células de la glía. Así me está comprendiendo. Antes, como la glía solo sirve para proteger el sistema nervioso y para alimentarlo, para nutrirlo, se decía, necesitamos más alimentación para esa neurona que es altamente activa. Ya pasábamos de una diferencia de 1 para 10 a 1 para 1. Obviamente la investigación fue muy criticada, etcétera, pero se replicó y siempre daba ese mismo resultado. Entonces se quitaba esa doctrina de que teníamos más células de la glía que neuronas y teníamos una relación prácticamente pareja. Si usted 86 mil millones de neuronas y 84, hay una diferencia de 2 billones, pero prácticamente esa relación es de 1 a 1. ¿Qué más hizo este grupo de investigadores? Es que separaron el cerebro, o perdón, el encéfalo en partes. Y lo que, en términos generales, si nosotros medimos todo el volumen del encéfalo, vea que el 82% pertenece a los hemisferios cerebrales. Todo esto aquí. Esto aquí más o menos representa solo el volumen, 82%. Pero vean cuánto le representa del número de neuronas totales de su encéfalo, el 19%. Entonces vinieron ellos y separaron, bien finos en la disección, y evaluaron solo corteza cerebral. Ese es el volumen. Y ve lo que encontraron fue 77 mil millones de células.
cuando se fueron a diferenciar a neuronas para células de la glía, encontraron menor cantidad de neuronas que células de la glía. Entonces aquí teníamos en la corteza una proporción de una neurona para más o menos 4 células de la glía. Esto era súper interesante, que era por áreas. Y cuando aquí es importante que vayan comprendiendo que depende cómo se le pregunte. ¿Cuál es la relación de neurona y glía en áreas específicas o en el encéfalo como todo? En el encéfalo como todo ya determinamos que era de 1 a 1, ¿cierto? Y así, que usted pensaba que tenía toda esa cantidad de neuronas en toda esta región, pues vea que solo le representaba el 19%. ¿Y a dónde usted tiene más neuronas? ¿Y el resto dónde están? Pues vengan aquí para su cerebelo. Esto que está aquí en azul es su cerebelo. Cerebelo bien compacto, que es, déjenme adelantarme, esto aquí, ve cómo está plegado y que tiene, estas son sustancia blanca y todo eso alrededor es sustancia gris. Pues se fueron a contarlo y ¿qué les apareció? Tenían 85.000 millones de células en total, pero aquí tenían casi 70.000 millones de neuronas y 16.000 millones de células de la glía. Entonces aquí era al contrario, usted tenía más neuronas que células de la glía. Y en todo el volumen del encéfalo, vea cuántos le representa a su cerebelo. El 80% de las neuronas las tiene en su cerebelo. Lo que ya en los hemisferios cerebrales, como hay mayor espacio, hay menos plegamiento en comparación de el cerebelo. Y nos quedaba ahí el resto, doctor. Pues vea, aquí en la parte del diencéfalo y la parte del tallo encefálico, que está ubicando aquí, hacemos un corte sagital, pues eso representa el 8% de la masa encefálica, pero solo 1% de las neuronas. Aquí estamos interesando más en las neuronas. Y se vienen las medidas, pues encontraron 8.000 millones de células, de las cuales 700 millones eran neuronas y 7.000 millones eran células de la glía. Aquí sí se hacía una proporción, ve que tiene más glía, ahora estos son billones y estos son, que billón no existe en español, y de millones. Aquí la proporción sí es diferente, tenemos una neurona y 10 células de la glía. Aquí sí correspondía todavía eso que se estudiaba o se había dicho previamente. ¿Se comprendió eso? Pues sí, esa diferencia y dónde viene. Usted le preguntan, ¿cuántas neuronas usted tiene? Pues ahora se sabe que un individuo adulto promedio anda en unos 86.000 millones de neuronas. ¿Okay? Siempre va a usted encontrar en la mayoría de los textos 100.000 millones, ¿va? Pero alguien quiso ser más fino en esa parte y de ahí se determinó. ¿Qué es lo que quiero resaltarle? También es la proporción de células de la glía con neuronas y la cantidad de células de neuronas que usted tiene en una región específica, que es su cerebelo. Obviamente, la que más funciones da en cuanto a conectividad son sus hemisferios cerebrales. Es más complejo la funcionalidad de este que la del mismo cerebelo, en lo que sabemos hasta el momento, ¿verdad? Ya sabemos que el cerebelo participa, antes solo pensábamos en funciones motoras, pero ahora sabemos que funciona también en la parte de cognición. ¿Okay? Entonces, si yo le digo, ¿cuál es la proporción de células de la glía y neuronas en el encéfalo? Usted ya no debería decir de 1 para 10, sino que sería de ¿cuánto? 1, 1. 1 a 1. 1, exacto. Entonces esa fue esta novela que le hice, pero ese fue de los mayores aportes que se hizo si quiere revisar un poco más sobre estos estudios, lo puede encontrar en este artículo. ¿Okay? Interesante saber cómo el origen y por qué usted tiene toda esa cantidad de neuronas.
Otra información adicional con esto es que en el hipocampo, yo les mencioné una estructura, que es esto que está aquí, que tiene una visión lateral ustedes de sus hemisferios cerebrales. Y ahora nosotros tenemos la posibilidad de estudiar esas estructuras. Si yo le hago a este hipocampo un corte aquí, el hipocampo le sirve a usted para ubicarse espacialmente, es su GPS, y para formar memoria. Eso lo he repetido varias veces eso. Pero si yo le hago ese corte, este es un corte transversal de su hipocampo. Todo esto que está pintado en marrón, en café, son neuronas. Este aquí es un hipocampo normal. Este aquí. Una biopsia de un paciente que se hizo, murió de causa no neurológica. Y esto es lo que usted debería tener en su hipocampo. Este es el giro dentado, que es donde le he comentado que usted tiene proceso de neurogénesis. Ahorita que el fin de semana usted estudia neuroanatomía, pues ahí le va a aparecer una neurona, otra por acá, otra por acá. ¿Okay? Pero toda esta tensión es con NeuN. Eso me marca el núcleo neuronal. Pero ve qué pasa, qué le llama la atención de las otras figuras. Es que hay ciertos espacios en donde hay menos. Ve aquí, prácticamente no hay nada en esa región. Es un cementerio de neuronas, ahí ya no están vivas. Cuando un paciente sufre muchas crisis epilépticas, sobre todo el lóbulo temporal, va perdiendo neuronas. Y el mismo hipocampo tiene unas ciertas conexiones, que de aquí envía señal para acá, de aquí envía señal para acá y de aquí para acá. Cuando hay estas alteraciones, pues se pierden esos circuitos. Por eso algunos pacientes pueden tener alteraciones de memoria, porque ya no siguen una secuencia ni esa sinapsis. Este es un ejemplo de una forma de cómo estudiar las neuronas en diferentes estructuras, de forma histológica me estoy refiriendo. De esto les mostraré más ejemplos posteriormente. Aquí no le puse la referencia, pero esto es un estudio que yo realicé en donde en 30 hipocampos de pacientes, ahora sí humanos, ya no ratas, pues le retiró por epilepsia que no se controla con medicamentos, se les hizo cirugía. Cada hipocampo tiene unas regiones, se conocen como unos sectores, una región 1, 2, 3 y 4, el giro dentado, y este que se llama subículo. Pero ¿qué quiero que usted observe? El primero, es un hipocampo normal, ¿no? Que aquí está con menor amplificación. Todos estos puntitos que usted ve son neuronas. Son neuronas, pues, aparentemente normales. En cada región tiene una distribución específica. Vea, las que tiene en el giro dentado son células granulares, un montón de puntitos. Pero vea qué pasa en pacientes que han sufrido epilepsia con determinados patrones. ¿Qué le llama la atención? Si usted compara esta región, esta región, esta región o esta región, buenos espacios en donde son escasas las neuronas en comparación de un espécimen normal. Entonces eso me sirve por una histología de neuronas, yo determinar, este patrón dice que hay menos células en esto y en esto. Obviamente usted hace un análisis más cuantitativo. Yo coloco la máquina y también manualmente hacer un conteo de esta área y de esta área y los comparo. Si hay diferencia estadística, esa área está reventada, pues está muy mal en términos de la presencia de neuronas. A medida que el paciente sigue funcionando, pues la probabilidad de perder más neuronas es mucho mayor. Únicamente se lo traigo como ejemplo de los estudios que se puede hacer de material humano en investigación. Yo puedo analizar un patrón de un tipo de paciente con una crisis epiléptica específica, a ver si el patrón de muerte es diferenciado o si al final no tiene ninguna diferenciación. Este es otro ejemplo de que esas neuronas, a medida que van en los procesos de neurodesarrollo, pues tienen todo eso, esa arborización, ¿verdad? La formación de dendritas y de mayor conexión. Pero ve que en algunos experimentos en donde se ponen a roedores, animales experimentales, a hacer ejercicio para ver cómo esto aumenta. Y se ha visto que el ejercicio es un estimulante para mayor conectividad, para mayor formación de sinapsis. Pero veo una cosa interesante, es que el estrés en cualquier forma, ansiedad, depresión, violencia,
pues puede influir, y lo que hace es que una neurona, en vez de quedarse con este patrón de arborización, se queda con este. Se desarrolla, pero se desarrolla de forma anormal, y eso es lo que puede tener algunas alteraciones en conectividad. Obviamente, si hay otro tipo de estimulación, esa neurona se puede recuperar y quedarse en este nivel. Pero vea cómo ciertos estímulos influyen. Las drogas hacen prácticamente lo mismo. Inicialmente se estimula mucho y después la neurona se daña porque hay toxicidad. Vea otro ejemplo de unas ratas. Una rata en donde creció en un ambiente poco estimulante. La rata solita no tenía amigos, pero se le pone a un ambiente con más hermanitos. No sé si usted es hijo único, pero estos son experimentos con animales. Vea cómo es la representación de una neurona multipolar en este ambiente, un ambiente donde tiene alta estimulación, que lo diferencia, que tiene mayor presencia de dendritas. Y vea cuando tiene ambientes llenos de estímulo. Uno colocaba a la rata con ese montón de juguetes, que sube por acá, baja por allá, se mete en un tubito, etc. Y ve cómo cuando se analiza esas neuronas ya tienen un patrón diferente. No es lo mismo tener esta que esta. Obviamente va a ser más fácil para diferentes procesos. ¿Qué le quiero decir yo con esto? Es que dependiendo cómo un individuo es estimulado, así puede tener o influir en el neurodesarrollo de una neurona. La neurona siempre se va a desarrollar, pero puede influir en la conectividad. Vea una neurona en un recién nacido, vea cómo va aumentando a medida que va también creciendo. Pero estos ambientes también pueden ser dañados. Es decir, si vimos que en este ejemplo del estrés influye en que la neurona final, si yo le hago un análisis, me quede así, usted analiza esto en patrones, por ejemplo, sobre todo en nuestra sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad llena de violencia, y esto se transmite de forma cultural. Si un niño que creció en un ambiente con violencia, pues su sistema de conectividad o desarrollo neuronal puede ser diferente. Esto obviamente es en procesos más controlados, así como animales, pero puede ser que un bebé que ha crecido en estos ambientes, pues tenga ciertos problemas posteriormente. Se ha visto estudios que si un niño crece en ambientes de violencia, ese patrón de violencia él lo va a replicar y va a ser violento. No necesariamente, pero la probabilidad es alta. Se ha visto que, por ejemplo, aquí en Honduras, para que no veamos lejos, todos esos son antisociales, etcétera. Sí, a veces uno los critica y malditos y no sé qué, pero si entramos en el ámbito de la ciencia, uno se pregunta por qué estos individuos son así. Uno es por el ambiente donde están y otro es que ahí pues reciben más recompensa y el cerebro donde tiene una acogida, donde tiene recompensa, genera dopamina y ahí le gusta estar. Se ha visto que uno de estos individuos jóvenes salen de privados de libertad, al siguiente día ya andan delinquiendo. Pues eso es un patrón que se repite. Y obviamente habría que analizar toda esa estructura neuronal para ver cómo influye. Lo que sí sabemos ahora en la ciencia es que un ambiente de violencia puede alterar el neurodesarrollo de esas células y ese patrón se puede replicar ya cuando sea adolescente, cuando sea en la escuela. ¿Por qué es que tan peleón es? Bueno, es que dentro de la casa viven con violencia doméstica. Entonces eso nos ayuda a explicar, ¿verdad? Hay ciertos problemas que también pueden estimular más esto o no, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo en un contexto bien general. Ya para finalizarles, usted ha escuchado de las neuronas de espejo. Existen esas neuronas. Usted ha visto un video y ese video comienza alguien a reírse, usted lo está viendo un rato y comienza a reírse usted no sabe por qué. Porque existen esas neuronas. Estas neuronas ya se han ubicado y tienen unas en la región aquí frontal, sobre todo en la región de la base. Estas son algunas áreas donde se pueden identificar. Estos son los sitios, el giro frontal inferior, el parietal inferior, que es aquí en la región lateral, en el área premotora, que es en esta área, se coloca en esta, aquí parietalmente, y en la corteza visual. Si usted, por ejemplo, el niño, si usted, o sea, hay un primo suyo chiquito,
él puede replicar lo que hace la mamá, lo que hace el papá o lo que hace el primito. Usted ha visto cuando alguien, bueno, antes que no usaba mascarilla, comienza a bostezar y usted comienza a bostezar. Sí puede ser cansancio, pero la mayoría funciona por esto de las neuronas espejo. Incluso en la psicología se habla, usted está con un grupo de amigos o amigas y tienen un patrón específico de comportamiento, lo más probable es que si usted está ahí, adopte ese patrón de comportamiento y eso se ve influenciado por las neuronas espejo. Muy bien. Estos solo son igual información adicional. ¿Alguna pregunta con esto, jóvenes? ¿Algún comentario?